Muy bien, entonces empecemos con el primer capítulo de elasticidad. Ya, muchos de los cuerpos son deformables bajo la acción de diferentes fuerzas. No importa la magnitud de la fuerza, cualquier magnitud de una fuerza es lo suficientemente grande como para modificar la posición de una molécula o de un átomo. Entonces, mientras más grande sea la fuerza, más va a modificar la posición de estas moléculas o átomos, y mientras más grande también, más cantidades de moléculas modifica su posición. Entonces, todos los cuerpos en cualquier estado son deformables, cambian sus dimensiones. Entonces, vamos a establecer esas relaciones funcionales, ¿no? Cómo es que cambian los cuerpos sus dimensiones debido a la acción de distintas fuerzas, tanto sobre el área de sección en la cual se está siendo aplicada y la dirección en la cual está siendo aplicada, ¿no? Entonces, algunas de sus longitudes van a ir cambiando de estos cuerpos, pero a consecuencia de eso, también otras cantidades físicas que dependen de la longitud también van a ir cambiando, como el volumen, la densidad, etcétera. Bien, por supuesto vamos a empezar en el caso más sencillito de deformación, de elasticidad, de las deformaciones que van a sufrir estos cuerpos. Principalmente vamos a empezar el estudio en los sólidos. Ya en los sólidos, que es algo más especial. Ya en los fluidos ya sabemos lo modificables que son su forma, ¿no? Bajo la acción de presiones muy bajas. Lo nuevo sería en los sólidos. Bien, recordarles, jóvenes, que tienen que estar inscritos, registrados en el Classroom con sus correos institucionales. ¿Ok? Mucho más adelante voy a hacer la depuración. Los que no están inscritos los voy a ir eliminando del Classroom. Así que si no están inscritos con su correo institucional en el Classroom, cámbienlo a su correo institucional. ¿Ok? De lo contrario van a ser depurados para que sea más formal los cursos que estamos abordando. Bien, continuamos entonces. Eh, Al ser más sencillo el estudio que vamos a realizar en esta primera instancia de deformaciones en objetos, vamos a partir del estudio de objetos en reposo, ya sin moverse. Bajo estos objetos, toda la fuerza neta externa que está actuando sobre el objeto, la sumatoria de todas esas fuerzas es cero en primera instancia. Y de la misma manera, la sumatoria de torques o la sumatoria de momentos torsionales. Es decir, el objeto no se mueve de forma lineal, no hay aceleración lineal y tampoco hay aceleración angular, no tiene ese movimiento rotacional, está en reposo, está estático. ¿No? Esas sumatorias de fuerzas y torques van a ser cero en primera instancia, pero eso no implica que no hay nada interesante en el sistema. Por supuesto hay, debido a la acción de estas fuerzas que están aplicando sobre el cuerpo va a sufrir cambios, no se va a mover no, ni linealmente ni rotacional, pero sí va a haber cambios en sus dimensiones. En primera instancia, entonces, vamos a estudiar la deformación longitudinal. Entonces, por simetría, estamos considerando en este primer caso un cilindro, un bloque sólido de cilindro de una longitud L, de forma inicial, sección transversal A. Ya a este bloque cilíndrico que está en reposo se le está aplicando estos dos pares de fuerzas, uno en la cara extrema izquierda y derecha, ya aplicado sobre la sección transversal circular. Deformación, una de las características de la deformación longitudinal es que la fuerza aplicada es perpendicular a esta área de sección transversal, en este caso el área de la circunferencia acá del cilindro, es perpendicular. ¿Ya? Y es al mismo tiempo paralela, por lo tanto, a esta longitud L inicial que tiene el cilindro. No, por simetría estamos tomando un elemento de simetría cilíndrica, podemos tomar de simetría rectangular, etcétera. Los mismos principios que vamos a deducir acá se van a cumplir, solo que en este caso es más intuitivo y más fácil de explicarlo, ¿no? Más fácil que se entienda.
Bien, entonces tenemos estas cantidades físicas. Por supuesto, en ambos, como hemos manifestado anteriormente, vamos a estudiar las deformaciones de los cuerpos en sistemas en los cuales se encuentran en reposo, es decir, la sumatoria de fuerzas externa sobre el cuerpo es igual a cero, ¿no? Por eso tenemos estas dos fuerzas acá. En el extremo derecho aplicado al cilindro, una fuerza F aplicada hacia la derecha, y en el extremo izquierdo otra fuerza F aplicado hacia la izquierda. Ambas fuerzas tienen la misma magnitud, solo que están en direcciones opuestas, ¿no? Al tener la misma magnitud y en direcciones opuestas, la sumatoria de fuerzas en el sistema termina siendo cero. Entonces, no hay movimiento lineal en el cilindro, ¿no? Pero debido a la interacción de estas cantidades físicas, el cuerpo sufre una deformación, ¿no? Hay un momento de equilibrio en el cual estas fuerzas externas que le estamos aplicando al cuerpo cilíndrico se van a equilibrar con las fuerzas internas del cilindro. Entonces, al aplicarse esta fuerza F externa, las moléculas dentro del cilindro, las moléculas y átomos sufren, debido a esta fuerza, se transmite por todo el cilindro, entonces sufren un incremento en su separación media de las moléculas y átomos. Y eso hace que se alargue un poco más, ¿no? Es decir, la longitud cambia. A consecuencia de esta fuerza externa aplicada sobre este cilindro, la longitud cambia, se hace un poco más largo, el cilindro. Ya, ese es el primer estudio que vamos a hacer. Claramente no es el único cambio que sufre el cilindro debido a la acción de esta fuerza, que la vamos a conocer como fuerza deformadora. Ya esta es la fuerza que está efectuando una deformación en el cilindro. Por supuesto, el cambio en esa longitud hemos exagerado un poquito para que se entienda. Entonces, no solo esta longitud sufre cambios, también sufre su diámetro o su área de sección transversal. En un primer instante tiene un diámetro determinado y claramente podemos ver acá que el diámetro final de sub F es mucho menor, se hace un poco más delgado. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora, nuestro objeto de estudio en esta primera instancia va a ser el cambio en la longitud, por eso deformación longitudinal. Esa deformación que estamos estudiando claramente es paralela a la fuerza deformadora, ¿ya? ¿No? Y es perpendicular al área de sección transversal. Entonces, tenemos estas cantidades físicas que están relacionadas unas con otras, con los criterios que vamos a desarrollar, que son muy lógicos, ¿no? Y el incremento que sufre este cilindro es delta dL, que lo vamos a llamar deformación o deformación longitudinal para ser más específicos. Ya delta dL lo vamos a llamar como deformación. Es decir, si en algunos problemas nos piden calcule la deformación o deformación longitudinal, se refieren justamente a esto, a delta dL. Bien, entonces, esta deformación es el cambio en la longitud, ¿no? También en algunos problemas o ejercicios, a la deformación se lo puedes referir como cambio o incremento, ¿no? Determine la deformación de este sistema, o determine el cambio en la longitud, o determine el incremento en la longitud, etcétera. De esas distintas formas se puede referir a delta dL, ya que es la diferencia entre longitud final menos longitud inicial. Esa es la deformación, delta dL, la deformación longitudinal. Bien, estudiaremos esas relaciones con relaciones proporcionales. Esta deformación, primero vámonos por acá, esta deformación es proporcional a la intensidad de la fuerza, a la magnitud de la fuerza. Ya acá directamente vamos a estudiar la magnitud de esa fuerza deformadora y no vamos a hacer mucho énfasis en su dirección. Si tenemos una fuerza que está aplicando con un determinado ángulo respecto a la horizontal, aplicamos lo que ya sabemos de física básica 1, ¿no? Las descomponemos de tal manera que la fuerza deformadora siempre tiene que ser paralela a la longitud, y esa componente vamos a utilizar y su magnitud simplemente, ¿no? Paralela a la longitud o perpendicular al área de sección transversal, ¿ya? Uno de los dos. Bien, entonces esta primera proporcionalidad que estamos viendo acá, la deformación es proporcional a la fuerza, por supuesto tiene mucho sentido, es muy lógico, porque mientras más intenso, mientras más grande es esta fuerza deformadora, por supuesto vamos a tener mayor deformación, mayor incremento en la longitud, ¿no? Imagínense que esto fuera como una liguita, por ejemplo. A una liguita, mientras más fuerte lo jalamos, mayor incrementa su longitud, más se deforma, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros materiales. Un alambre también sufre estas deformaciones,
solo que al ser más rígido, más fuerte, entonces la deformación es más pequeñita, casi ni se nota, pero existe, existe. Esta primera deformación que estamos viendo se lo conoce como ley de Hooke. Ya esta proporcionalidad entre la deformación de este elemento sólido en función de la fuerza deformadora, de esta fuerza externa deformadora, ¿no? Entonces, después, esto llega al equilibrio después de un breve instante de caos. Mientras siga la fuerza actuando sobre el cuerpo, entonces el cuerpo permanecerá en esta condición. Este es ya una vez, este es el estado de equilibrio. Ya después de que la fuerza externa se igualan con las fuerzas internas de este material, porque una vez retirada la fuerza, imagínense que esto es una liguita, una liga, una vez retirada la fuerza, este cilindro va a volver a su forma original, ¿ya? Pero eso tiene una condición que lo voy a mencionar un poco más adelante. Vuelve a su forma original. Entonces, ¿cómo es que vuelve a su forma original? Porque las fuerzas internas en este elemento cilíndrico van destruyéndose, ¿no? Hay una fuerza interna que lo tiende a llevar otra vez a su forma original. Bien, entonces esas fuerzas internas del cilindro se igualan con esta fuerza externa que estamos aplicando, que es esta fuerza deformadora. Entonces, cuando están igualadas, permanece en este estado de equilibrio, en esta deformación, ¿no? Por supuesto, esta deformación no es instantánea, aplicamos la fuerza deformadora y gradualmente va a llegar a este estado de equilibrio, a esta deformación, ¿no? Una vez que quitamos la fuerza deformadora, vuelve a su forma original, ¿no? Siempre y cuando estemos dentro de la zona de deformación elástica, que lo voy a detallar un poquito más adelante. Bien, esa relación entre la deformación y la fuerza es la ley de Hooke. Mientras más grande la fuerza, mayor deformación vamos a obtener. Mientras más pequeñita la fuerza, la deformación va a ser pequeñita también en el elemento el cual estamos deformando. Es muy lógico, ¿no? Ley de Hooke. Esa es la ley de Hooke que está. Hooke es un científico inglés que justamente ha investigado este comportamiento de la deformación en distintos sólidos. En función de esa investigación se ha podido desarrollar los muelles, los resortes, ¿no? Que seguramente por física básica 1 a la ley de Hooke lo conoce como la relación proporcional entre la fuerza elástica del resorte y su deformación, que eso está definido como F igual a menos K por X. No es lo mismo. Es una relación funcional entre la fuerza elástica de un resorte y X, que es la deformación del resorte, ¿no? El estiramiento del resorte, ¿no? Y K es la constante elástica del resorte. Es lo mismo acá, tenemos esa misma relación. Esto no es una igualdad, es una proporcionalidad, por eso estamos estudiando de esa forma, ¿no? Que enseguida lo convertimos a igualdad también, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la deformación de un resorte, mayor es la fuerza elástica del resorte, ¿no? Mientras más estiramos el resorte ejerce más fuerza elástica para volver a su forma original, ¿no? Si lo estiramos un resorte, este resorte tiende a contraerse. Si lo soltamos el resorte, después de haberlo estirado, el resorte automáticamente se va a contraer. Y de la misma manera, si comprimimos un resorte y lo soltamos, este resorte se va a expandir hasta volver a su forma original, ¿no? Entonces, esas fuerzas internas son las fuerzas elásticas. Entonces, en física 1 lo ha estudiado de esta forma. ¿Y el negativo qué implica? El negativo, porque acá no tenemos el negativo en esta ley de Hooke que estamos viendo, ¿no? Que por supuesto esta que estamos viendo nosotros es el principio. Así es como ha empezado la ley de Hooke y a través de esa investigación se han desarrollado muelles, resortes y se ha utilizado esta fórmula. Entonces, el negativo, en el que ha visto en física básica 1, es debido a que se considera la fuerza elástica del resorte, la fuerza que ejerce el resorte, no la fuerza que aplicamos al resorte para deformarlo, sino la fuerza que ejerce el resorte cuando el resorte está deformado. Es decir, es una fuerza interna del resorte. Y resulta que, acá lo dibujaremos para que se entienda mejor. Entonces ahí tenemos el resorte en su forma en equilibrio, sin deformar. Entonces a este resorte le generamos una deformación, ¿no? Lo estiramos, por ejemplo. Entonces la deformación del resorte es hacia la derecha. Y el resorte de forma interna ejerce una fuerza elástica hacia la izquierda, porque quiere volver a su forma original. No, esta fuerza elástica es la fuerza interna del resorte, la fuerza con la cual el resorte quiere volver a su forma original. No, para generar esta deformación X en el resorte seguramente se ha tenido que aplicar una fuerza externa, ¿no? Pero eso
no es lo importante acá. Lo que nos interesa es cuál es la deformación del resorte y cuál es la fuerza elástica que ejerce el resorte, en este caso, en lo que han estudiado en física básica 1. Entonces, como pueden ver, estos dos vectores son direccionalmente opuestos. La deformación X hacia la derecha porque se está estirando y la fuerza del resorte hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un bloquecito acá, entonces el resorte lo va a empujar al bloquecito hacia la izquierda. Entonces, debido a esas direcciones opuestas, es que es negativo acá, la fórmula que han utilizado en física básica 1, porque se considera la fuerza interna del resorte. Bien, en nuestro caso no es negativo, porque lo que estamos considerando acá es la fuerza externa deformadora. Claro, acá el cilindro seguramente tiene fuerzas internas que trata de volver a su forma original. Lo mismo que con un resorte, igual, en este cilindro, esas fuerzas internas existen, ¿no? Solo que está en equilibrio porque esas fuerzas internas se equilibran con estas fuerzas externas. En nuestro caso estamos considerando la fuerza externa. Estamos considerando la fuerza externa como análisis. No, la fuerza que estamos aplicando al cilindro para deformarlo. Entonces, en este caso, perdón, le he borrado todo. En este caso podemos ver que la deformación, que en este caso lo conocemos como delta DL, es hacia la derecha. Y la fuerza externa aplicada acá también es hacia la derecha. Entonces, tienen la misma dirección. No son direcciones opuestas como en el caso de un resorte. Por eso acá no está ese negativo de la fórmula que han visto en la ley de Hooke en física básica 1, ¿no? Esa es la diferencia. En este caso, nosotros estamos considerando la fuerza externa para deformarlo. Y en física básica 1 lo que han hecho es estudiar la fuerza interna del resorte, ¿no? Por eso es el signo en especial. Muy bien. Eso es lógico. Eso es, por un lado, bastante lógico, ¿no? Si quieren pueden hacerlo también de forma experimental, se produce lo mismo. Si acá aplican el doble de fuerza para deformarlo, se obtendrá el doble de deformación también. Bien, ahí tenemos una proporcionalidad. La otra proporcionalidad es que la deformación es proporcional a la longitud. Es decir, mientras más largo sea este cilindro, mayor va a ser su deformación. Bien, eso es debido, es también lógico, eso es debido a que mientras más largo sea, vamos a tener mayor cantidad de moléculas acá. Más cantidad de moléculas, más átomos, ¿no? Entonces acá vamos a tener más átomos, mientras más longitud tenga el cilindro, tiene mayor cantidad de moléculas o más átomos. Entonces, cuando le aplicamos una fuerza deformadora, estos átomos se van separando, estas moléculas se van separando. Incrementamos su separación media. Incrementamos su separación media. Cada una de estas moléculas, todas se van separando. Entonces, la deformación total que vamos a obtener va a ser la suma de todas las separaciones de todas estas moléculas, ¿no? Todo lo que se han ido separando, todas esas sumatorias vamos a agarrar y vamos a tener la deformación total, ¿no? Todo lo que se ha incrementado su separación media entre moléculas y átomos. Entonces, mientras más átomos tengamos, más separaciones vamos a sumar y por lo tanto este delta de L va a ser más grande. Mientras más poquitos átomos tengamos o más pocas moléculas, más poquitos se van a separar y la sumatoria que vamos a conseguir es mucho menor, ¿no? De forma experimental también lo pueden deducir, con una liguita, por ejemplo. Una liguita es muy buen ejemplo. Entonces, una liguita pueden colgarlo de una determinada longitud y pueden colgarlo allí una pesita, cualquier cosita, un cilindro, unas tijeras, cualquier cosa que haga masa, ¿no? Entonces, claramente, la liguita se va a estirar una cierta deformación. Entonces, si tenemos otra liguita de las mismas características y le colgamos la misma masa, ¿no? Con la misma longitud, también se va a estirar lo mismo, la misma deformación va a tener. Ahora, ¿qué pasa si ambas liguitas las unimos? Las unimos, es decir, tenemos una liguita acá, pan, y de alguna forma lo unimos a esta otra liguita, tan, ¿no? Estas liguitas tienen una longitud L de forma inicial, entonces esta liguita de acá tiene una longitud L, esta otra de acá también tiene una longitud L, de tal modo que estas dos liguitas unidas en conjunto tienen 2L. De esa forma estamos incrementando su longitud. Entonces, ¿qué pasará si le colgamos la misma masita? La misma masa, ¿no? El mismo peso. ¿Qué pasará? Entonces, resulta que la deformación que vamos a ver es 2L, porque no solo esta liga de arriba se va a deformar, sino también la de abajo.
este peso va a afectar a la liga de abajo y a la liga de arriba. Ambas se van a deformar y ambos se van a deformar delta DL. Ambos se van a deformar, se van a estirar delta DL y por lo tanto el estiramiento total de estas dos ligas combinadas va a ser 2 veces delta DL. Si se dan cuenta, es bastante lógico también. Entonces, la deformación depende de la longitud. Mientras más largo sea, la deformación es mucho más notoria, es mucho más grande. Mientras más chiquito sea, de menos longitud, este cilindro, entonces la deformación también es chiquita, casi no se aprecia. ¿No? Ahí tenemos una proporcionalidad también bastante lógica. En un segundito, jóvenes, creo que había alguna solicitud. Muy bien. Otra de las proporcionalidades es... Otra de las proporcionalidades interesantes acá es con el área de sección transversal. Esta de acá. Es inversamente proporcional la deformación a la área de sección transversal, a este área de acá, ¿no? Esta área es esta área bajo la cual se está aplicando esta fuerza, esta área de sección transversal circular, la que es perpendicular a la fuerza. Bien, delta DL es inversamente proporcional a esta área. Y eso es debido a que mientras mayor, más grueso, si quieren de esa forma, mientras más grueso sea el área de sección transversal, entonces hay mucha más resistencia a expandirse, a deformarse, a incrementar su longitud, y por lo tanto la deformación es más pequeña. De forma experimental también se puede explicar eso, igual, con las liguitas también. Entonces, abordaremos igual el mismo ejemplo de una liguita. No, estoy citando el ejemplo de una liga porque son más fácilmente deformables, tienen un módulo de elasticidad de tal manera que su deformación sea mucho más apreciable, ¿no? Claro, este mismo experimento también se puede hacer con alambres o con cualquier otro sólido, pero como son mucho más rígidos, esas deformaciones son bien pequeñitas y apenas se lo nota, ¿no? Entonces, por eso es una buena estrategia analizarlo en unas liguitas para observar claramente cuál es esa deformación. Entonces, tenemos acá una liguita tenemos acá y le colgamos un pesito, ¿no? Unas tijeras, algo pesado, no sé, una piedrita por ahí. Entonces, debido a este peso, el peso es la fuerza deformadora que está actuando sobre el alambre y se va a estirar, perdón, sobre la liguita, se va a estirar, una deformación delta del. Entonces, si tenemos acá otra liguita de las mismas características, mismo grosor, misma longitud, y le colgamos el mismo peso, exactamente el mismo peso, igual, se va a deformar lo mismo, con seguridad. Ahora, ¿qué tal si lo unimos? Pero la unión va a ser de una forma muy especial, ¿no? Acá tenemos la primera liguita y acá al lado tenemos la segunda liguita. Ahí al lado, bien juntos, ¿no? Acá lo estoy dibujando un poco separado para que se entienda. Y entre ambos vamos a colgarlo el mismo peso, este peso de acá, que una vez fue colgado a la liga 1 y luego fue colgado a la liga 2 y producía la misma deformación porque las ligas son muy similares, mismo grosor, misma longitud, misma composición del material, etc. Entonces, ahora estamos tomando la liga 1 y la liga 2 lo estamos poniendo al lado, ¿no? De esta forma, y estamos colgando un solo peso. Bien, ¿cuál es la deformación que se va a producir acá? Por supuesto, no se va a estirar delta DL, estas dos liguitas, porque juntas son más fuertes, es más duro, ¿no? Si ponemos justamente uno al lado del otro la liguita, las unimos, las ponemos en paralelo, entonces es más fuerte y la deformación es más pequeña, por lo tanto. La deformación delta L' es más pequeña que delta DL de acá. Es más pequeño, porque es más fuerte. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Lo que estamos consiguiendo es duplicar el área de sección transversal, es incrementar el área de sección transversal. Es decir, lo vamos a posar. Si tenemos este cilindro de acá, es como si yo pusiera otro cilindro acá. Perdón, no soy muy bueno dibujando. Entonces ponemos otro cilindro acá con la misma sección transversal, justamente uno al lado del otro, como hicimos con las liguitas. Entonces, el área de sección transversal se duplica, porque este área de acá, de este otro cilindro, también es A. También es A. Entonces, el área de ambos, en total, sería 2 veces A. Entonces, de esa forma estamos incrementando el área de sección transversal. Ahora, si la fuerza actúa sobre ambos, la deformación que vamos a conseguir ya no va a ser delta D. Como se está duplicando el área de sección transversal, esa deformación que vamos a conseguir va a ser más pequeña,
porque juntos estos dos cilindros son más fuertes, es más difícil deformarlos, son más duros. Entonces la deformación que vamos a conseguir es la mitad que conseguiríamos con un solo cilindro, ¿no? Entonces, mientras mayor incrementamos el área de sección transversal, eso es equivalente a tomar más liguitas. Mientras más liguitas paralelas tengamos, con la misma fuerza, más difícil va a ser deformar, ¿no? Menor, de una deformación más pequeñita vamos a conseguir. Entonces, mientras más incremente el área de sección transversal, la deformación se hace cada vez más pequeña, ¿no? Eso considerando, por supuesto, que siempre la fuerza deformadora va a ser la misma, aplicando a una liguita o a todas las liguitas que tengamos en conjunto. Bien, entonces por ese lado también es lógico. La deformación es inversamente proporcional al área. Mientras más grande el área, la deformación más pequeña. Mientras más pequeña el área, la deformación más grande. Ahí está. Tenemos esas tres relaciones proporcionales, bastante lógicas. Combinándolas, tenemos esto de acá, esta relación proporcional, ¿no? La deformación es proporcional a la fuerza, lo primero que hemos visto, es proporcional a la longitud, también lo que hemos visto acá, y es inversamente proporcional al área de sección transversal. Ahí está. Bien, de esta proporcionalidad vamos a hacer un despeje. No hemos combinado simplemente todas. Despejamos la longitud que está multiplicando a la fuerza, pasa al otro lado de la proporcionalidad a dividir a la deformación, a delta de L. Entonces, la ecuación con la cual terminamos es de esta forma, ¿no? Acá estaba multiplicando, hemos dado vuelta a toda la igualdad. Si se dan cuenta acá, teníamos L, ese L pasó a dividir al otro lado de la proporcionalidad, delta L sobre L tendríamos proporcional a fuerza sobre área. Bien, y eso lo hemos dado vuelta a toda la proporcionalidad, es decir, lo hemos escrito de esta forma, fuerza sobre área, delta L sobre L, ¿no? Eso está escrito acá al lado, en esta otra presentación. Bien, es lo que tenemos. Fuerza sobre área es proporcional a delta L sobre L. Bien, acá introducimos una constante de proporcionalidad, es decir, esta proporcionalidad lo vamos a transformar en igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es Y mayúscula. Y mayúscula. ¿No? Introducimos esa constante y se vuelve en una igualdad. Este Y mayúscula, por supuesto, también tiene su interpretación física. Este Y que hemos introducido, esta constante de proporcionalidad, es conocida como el módulo de Young o módulo de elasticidad. ¿Ya? Se lo conoce como módulo de Young, ¿ya? El módulo de Young, porque justamente Thomas Young es otro científico inglés también, que ha estudiado la deformación en sólidos, pero fue un poco más lejos que Hooke. Hooke ha establecido la relación entre la fuerza y la deformación. Pero Young, aparte de ya también utilizar eso, se ha puesto a calcular estas constantes del módulo de Young. Y resulta que esta constante es típico de cada material. Es un valor asignado a cada material. Ya, solo depende de las propiedades del material el cual se está haciendo deformado o estudiado, ¿no? Porque toda su geometría ya está incorporado con su sección de transversal, su área transversal y su longitud. Bien, pero este módulo de Young, por supuesto, como les he dicho, también tiene su interpretación física, solo depende del tipo de material, y es el grado de resistencia que tiene un material a oponerse al cambio en su deformación. Porque como hemos visto, cómo son estas cantidades físicas, fuerza, área y longitud, relacionadas con la deformación, algunas son proporcionales, algunas son inversas. Entonces, de la misma manera podemos hacer con esta ecuación del módulo de Young y delta de L, simplemente despejando delta de L, ¿no? El módulo de Young está multiplicando, pasa a dividir, entonces tendríamos, acá lo vamos a dejar delta L sobre L, fuerza sobre área, y el módulo de Young que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, si se fijan acá, la relación entre la deformación y el módulo de elasticidad, esta constante que hemos ingresado, el módulo de Young, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Mientras más grande sea el módulo de Young, la deformación es más pequeña. Mientras más pequeña es el módulo de Young, la deformación va a ser más grande. Entonces, aquellos materiales que tienen un módulo de Young muy elevado, entonces las deformaciones que conseguiríamos en esos materiales serían muy pequeñas. Vamos a conseguir deformaciones pequeñas. Si un material tiene un módulo de Young bien pequeñito, numéricamente hablando, la deformación que vamos a conseguir es bien grande, ¿no? Entonces, eso es.
Mientras más grande sea el módulo de Young, más difícilmente es deformable un material, más se opone a su deformación el material, es más duro, es más rígido. Mientras más pequeño es, no se opone tanto a su deformación, por lo tanto es fácilmente deformable. Por ejemplo, una liguita tiene un módulo de ion bien pequeñito porque fácilmente se deforma, y por ejemplo el cobre, un alambre de cobre, el cobre, aluminio, oro, tienen un módulo de Young muy elevado porque son difícilmente deformables estos metales, son duros, son bien rígidos. Bien, entonces por ahí tenemos, lo encuadramos en rojo porque es una formulita que vamos a utilizar para resolver problemas. ¿Okay? Bien, también lo que hemos estudiado es una deformación longitudinal por tensión, si quieren, cuando estamos incrementando la longitud del cilindro, pero hay situaciones también de las mismas características en las cuales podemos comprimir. También vamos a tener las mismas fuerzas en direcciones opuestas, pero en vez de estirar el elemento, lo vamos a comprimir. Se puede dar ese aspecto, ¿no? Entonces, acá tenemos las fuerzas aplicadas en ambos extremos del cilindro, son de direcciones opuestas, solo que en este caso la intención es comprimir, es reducir la longitud del cilindro, ¿no? Reducir, ¿no? Y eso es lo que se consigue justamente, ¿no? En este caso tenemos la deformación que va a ser a la izquierda, ¿no? Se va a comprimir. La longitud inicial va a ser mayor que la longitud final. En el anterior caso teníamos que la longitud final era mayor a la longitud inicial, en este caso la longitud final ahora es menor. Entonces, debido a que este delta de L va a ser negativo, porque la deformación, como hemos visto antes, va a ser longitud final menos longitud inicial, ¿ya? L es simplemente de esta forma, así lo vamos a notar cuando nos refiramos a una longitud inicial. No va a haber la necesidad de poner el subíndice I acá, ¿ya? Si está de esa forma, L simplemente ya vamos a suponer que se refiere a una condición inicial del sistema, antes de la deformación. Entonces, longitud final menos longitud inicial. Eso es siempre delta de L. Eso siempre es la deformación. En el anterior ejemplo que hemos dado, delta L era positivo, porque la longitud final terminaba siendo más grande que la longitud inicial, y esta terminaba positivo. En este caso, cuando la situación es por compresión, delta de L es negativo, por eso menor que 0 acá. Es negativo, ¿por qué? Porque la longitud final es menor que la longitud inicial, ¿no? La longitud final es menor que la longitud inicial y por lo tanto realizar esta resta va a terminar siendo negativa, esta resta, ¿no? Imagínense que su longitud sea 5 metros, por decir algo, y la longitud inicial 5 metros y la longitud final 4.5 metros. Entonces 4.5 menos 5 menos 0.5, ¿no? Termina siendo negativo. Entonces, si utilizamos esta primera ecuación para resolver este tipo de problemas, vamos a tener ese problema del signo, porque este delta de L nos va a terminar siendo negativo. Y esta fuerza, esta área, todas son positivas. También el módulo de ion siempre es positivo, ¿no? Porque la fuerza, como hemos dicho antes, ya lo que nos va a interesar de la fuerza es su magnitud. Perdón, su magnitud, ¿no? Porque ya de forma previa vamos a hacer la descomposición de tal manera que sea paralelo a la longitud o perpendicular a la fuerza. La magnitud es lo que nos va a interesar. Y por más que sea un vector esto, cuando calculamos la magnitud de este vector, hacemos raíz de sus componentes al cuadrado, ¿no? Y como están elevados al cuadrado, no importa si sus componentes son negativos, esto siempre va a terminar siendo positivo. Entonces, al ser magnitud, esto siempre es positivo. Entonces, que delta de L nos salga negativo va a ser un problema. Esta igualdad no se va a cumplir. Entonces, para esas situaciones en las cuales tengamos una deformación longitudinal por compresión, la fórmula a utilizar es de esta forma, con el negativo acá adelante, ¿ya? Cuando tengamos deformaciones longitudinales por tensión, utilizamos esta fórmula con el positivo, ¿no? Y por compresión, la misma fórmula, solo que con el negativo, para que delta de L, que va a ser negativo, con este negativo termine siendo positivo y se cumpla la igualdad, ¿ya? Entonces, el negativo para compresión y el positivo para tensión. Bien. En este caso, es la misma proporcionalidad se va a cumplir, por eso estamos manejando la misma fórmula, ¿no? Este delta de L, la deformación por compresión, va a ser más grande mientras la fuerza sea más grande. También va a ser proporcional a la longitud. Mientras más se apeguen los átomos, mientras más átomos apegados tengamos, la compresión va a ser mayor también. Y es inversamente proporcional al área de sección transversal. Mientras más grueso sea
este elemento cilíndrico, más difícil va a ser comprimirlo. Bien. Entonces cumple las mismas proporcionalidades. Y algo especial también que debemos nombrar acá es que el área y la longitud, ¿no? Todas estas cantidades físicas, como la fuerza también, las debemos tomar en cuenta en la fórmula antes de la deformación. En ambos casos, tanto por tensión como por compresión. Antes de la deformación, ¿no? Reemplazamos los datos acá en estas cantidades antes de la deformación, porque después de la deformación cambia. La longitud ya no es el mismo que antes y el área de sección transversal también no es lo mismo. En este caso se hace más grueso debido a la compresión. El área transversal se hace un poco mayor. Se hace más grueso, entonces el área es mayor. Entonces ya no es lo mismo acá. Ya no es lo mismo, es diferente. A' la vamos a llamar. Y su longitud también se hace diferente, es más pequeña su longitud. Entonces, si utilizando estas fórmulas reemplazan estas longitudes diarias después de que se ha reformado, entonces va a estar mal. Estas longitudes, las proporcionalidades que hemos estudiado, las hemos hecho antes de que el sistema se deforme, con esos datos tomados, ¿no? Antes de la deformación. No, esos son los datos que se deben reemplazar, no después porque cambian, estas cantidades cambian. Bien, las unidades en el sistema internacional para el módulo Dion, por análisis dimensional lo podemos ver acá, delta DL es unidades de metros, ¿no? Porque al final de cuentas delta DL es longitud final menos longitud inicial, ambos están en metros en el sistema internacional, por lo tanto delta DL es en metros. Abajo están las unidades de la longitud inicial, también en metros, entonces todo esto es adimensional. Y en el lado izquierdo de la igualdad tenemos las unidades de fuerza en el sistema internacional newtons, las unidades de área, metro cuadrado. Como esto es una igualdad, entonces eso simplifica para que se cumpla la igualdad que Young debe tener, el módulo de Young, debe tener las mismas unidades de la fuerza sobre área, es decir, newton sobre metro cuadrado. Y esa combinación de unidades es el pascal. Newton sobre metro cuadrado es el pascal, ¿no? Bien, a esta constante que hemos introducido, ya lo vuelvo a repetir, se le ha dado el nombre del módulo de Young, porque Thomas Young es un científico inglés que justamente ha investigado sobre la deformación de los materiales y justamente ha calculado estos módulos de elasticidad para distintos materiales, distintos tipos de materiales. Bien, acá se muestra una tablita para distintos tipos de materiales, su módulo de Young, en esta primera columna de acá. Acá tenemos otros módulos elásticos, módulo volumétrico, módulo de corte y coeficiente de Poisson, que un poquito más adelante los voy a mencionar, ¿ya? Que son estos módulos. Bien, entonces, en acá se muestra una tablita que también les voy a dejar al final de la guía, ahí hay una tablita esta misma tablita les voy a dejar, que no es necesario memorizar solo estos módulos de Young, ¿no? Hay que recurrir a las tablitas. Estos valores que se muestran acá son valores promedios, ¿ya? Son valores promedios de todos los módulos de Young para aluminio que se han calculado, porque por ejemplo, en el caso del aluminio, un solo tipo de aluminio en la naturaleza no hay distintos isótopos de aluminio, ¿no? Cambian el número de protones, perdón, de neutrones en el núcleo del átomo. Sigue siendo el mismo material, a menos que cambie el número de protones, ¿no? Pero si el número de protones es el mismo y se va modificando el número de neutrones, sigue siendo el mismo material, solo que de un isótopo diferente. Entonces, sigue siendo aluminio. Entonces, debido a que hay muchos tipos de aluminio y a los aluminios que se han estudiado son de diferente pureza también, puede haber algunas impurezas ahí, entonces los módulos de Young salen ligeramente diferentes en unos laboratorios que en otros, porque no es el mismo aluminio que se está estudiando, ¿no? Entonces, por eso en algunas bibliografías puede que encuentren al aluminio con un valor ligeramente diferente, 7.1 por 10 a la 10 pascales, 6.9, entonces hay diferentes valores, incluso si ustedes mismos hacen en laboratorio y trabajan determinando el módulo de ion del aluminio, seguramente les va a salir diferente, 7.3 por 10 a la 10 pascales, etcétera. No es que esté mal lo que han hecho, no está mal, simplemente están trabajando con otro tipo de aluminio del que han trabajado los autores del libro, por ejemplo, ¿no? Dependiendo en qué libro se esté basando. No es que esté mal, sino simplemente es otro tipo de aluminio, otro isótopo o
tiene diferente pureza tal vez. Bueno, siempre, todo eso siempre y cuando se haga bien el desarrollo experimental, ¿no? Entonces, en este curso nos vamos a basar en estos valores para estos materiales, de sus módulos de ion. En estos valores nos vamos a basar, a menos que en el ejercicio se diga lo contrario, ¿ya? Si menciona el material y no nos dan el módulo de ion, recurrimos a esta tablita para saber cuál es el módulo de ion. ¿Ok? Los promedios. Bien. Es importante definir estas nuevas cantidades físicas, que es el esfuerzo y deformación unitaria. El esfuerzo lo vamos a simbolizar de esta manera, ESF, el esfuerzo, está definido como fuerza sobre área. En distintos textos, manejan con diferentes símbolos. Algunos manejan sigma, algunos manejan epsilon. Entonces, para no chocar con esa notación, nosotros vamos a manejarlo de esta forma para que quede claro que esto es el esfuerzo. Y así lo vamos a manejar, el esfuerzo, que es por definición cantidad de fuerza por unidad de área, ¿no? Obviamente esto ya con la magnitud de la fuerza y la magnitud del área, ¿no? No cuando son vectores, porque de lo contrario esto ya llegaría a ser un tensor. Entonces, con las magnitudes directamente nosotros vamos a trabajar. Un esfuerzo. Ese es el esfuerzo, por definición, cantidad de fuerza por unidad de área. Como pueden ver, el esfuerzo tendría unidades de fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado, y esa combinación es el pascal, unidades del esfuerzo en el sistema internacional. Es un concepto importante también, por eso lo estamos definiendo. Ya, otro concepto no tan importante, pero igual relevante, es la deformación unitaria. No, la deformación, solo la deformación es delta de L. La deformación unitaria es delta L sobre L. ¿Ya? Acá, de la misma forma, deformación unitaria lo vamos a definir de esta forma. Vamos a anotar una simbología bien específica porque puede que entremos en contradicción con unos textos u otros. ¿Ya? Porque he visto eso, que generalmente utilizan diferente simbología para estos conceptos que no son muy utilizados, pero son importantes, que obviamente también nosotros lo vamos a ir utilizando. Deformación unitaria. Deformación sobre longitud inicial, ¿no? L es longitud inicial. Bien. Ahora, si nos referimos a la longitud final, por supuesto va a estar denotado de esa forma, con el subíndice F, ¿no? Y mientras siga así, por supuesto, se refiere siempre a longitud inicial. Bien, sus unidades en el sistema internacional adimensional, sin unidades, ¿no? Porque delta de L, sus unidades son metros, y la longitud inicial también son metros, entonces se simplifica. Bien, resulta que en función de estas dos cantidades se hace el estudio de todo el rango de deformación que tiene un sólido, ¿ya? En función de estas dos cantidades físicas, esfuerzo y deformación unitaria. Porque, bueno, según la ecuación que hemos visto, cualquier fuerza que apliquemos vamos a tener una determinada deformación, pero no es así. No podemos aplicar cualquier fuerza a un objeto y ver que tenga alguna deformación. Algunos tienen un límite de deformación. Después de eso se rompen, porque ¿de dónde se sacaría más material para seguir estirándose? ¿No? La materia no se crea ni destruye. Entonces, ¿cuál es ese espectro de deformación que tiene un sólido? Entonces, lo vamos a ver en esta gráfica, ¿no? Gráfica del esfuerzo en función de la deformación unitaria para un material dúctil. Un material dúctil es aquel material que tiene un amplio rango de deformación, ¿ya? Un material dúctil. Y un material frágil, ¿no? Es justamente lo opuesto, es un material el cual tiene un poco rango de deformación. Bien, entonces con las gráficas se va a quedar claro esa diferencia entre un material dúctil y frágil. Primero, para un material dúctil. Habíamos visto que esta relación entre fuerza y deformación unitaria es lineal, y eso es lo que se cumple en estas primeras etapas de la deformación, ¿no? Fuerza sobre área igual módulo de Young, delta L sobre L, esa es la ecuación que hemos visto. Entonces, este es el esfuerzo y esta es la deformación unitaria. Es decir, el esfuerzo es igual a módulo de Young por la deformación unitaria, ¿no? Y podemos ver que es una relación proporcional, el esfuerzo con la deformación unitaria, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una línea recta. Y eso es lo que se obtiene acá. De forma experimental, se ve que la línea, en las primeras etapas de la deformación, la línea es, la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria es lineal, ¿no? Mientras mayor es el esfuerzo, si incrementamos la fuerza, eso
directamente implica que el esfuerzo se está aplicando sobre el sistema, ¿no? El esfuerzo que es fuerza sobre área. Entonces también se incrementa la deformación. Si la deformación se incrementa, por supuesto, la deformación unitaria también se incrementa porque es proporcional a la deformación. Entonces, sí, esta trayectoria. Eso llega hasta un punto crítico. Ese punto crítico se lo conoce como límite proporcional. No, hasta ahí se cumple la proporcionalidad del esfuerzo y la deformación unitaria. No, hasta ahí se cumple la ecuación que hemos visto. Luego de ahí, la deformación deja de ser proporcional, deja de ser lineal. ¿Ya? La deformación, entonces, las relaciones entre el esfuerzo y la deformación unitaria, después de este punto crítico, adopta esta curva. Ya no son proporcionales. En esta región ya no se cumple la ecuación que hemos llevado, ¿no? Y eso ocurre hasta un punto crítico también, el cual es conocido como límite elástico. ¿Ya? Límite elástico. Porque durante toda esta deformación, toda esta región de deformación se lo conoce como la zona elástica. Esta región se caracteriza por tener una deformación elástica, de tal manera que cuando retiramos el esfuerzo o retiramos la fuerza deformadora, el objeto vuelve a su forma original, nos recupera su forma original, si retiramos la fuerza deformadora. Por eso se caracteriza, vuelve a su forma original. Pero si seguimos aplicando mayor esfuerzo o mayor fuerza deformadora, entonces vamos a superar este límite elástico y entramos en la zona plástica, ¿no? Y una señal de eso es que el objeto se va deformando sin necesidad de que se incremente el esfuerzo. Esa es una señal de que se ha superado este límite elástico, ¿no? ¿No? Acá tenemos una región horizontal en la cual la deformación se ha ido incrementando sin necesidad de incrementar el esfuerzo. No se ha incrementado la fuerza, nada, pero la deformación se ha ido incrementando, ¿no? Es como tener, por ejemplo, un alambrito al cual estamos colgando un peso, ¿no? Entonces, sin que le colguemos más pesos, sin que incrementemos la fuerza, este alambre se va a ir estirando de por sí, sin que nadie lo moleste, se va a ir alargando, ¿no? Eso es una señal de que hemos entrado acá. Eso ocurre porque las moléculas o átomos están tan separados que en ese espacio de separación viene a ocupar esa posición otro átomo u otra molécula, ¿no? Entonces sufre una reestructuración molecular o atómica, molecular más que todo el elemento, ¿no? Y por eso se va estirando. Se va aumentando la separación y esos espacios que va dejando lo viene a ocupar otra molécula y su deformación viene a ser plástica. ¿Ok? ¿Por qué se dice una deformación plástica? Porque una vez que estemos en alguna de estas regiones, si vamos quitando la fuerza deformadora, el objeto ya no vuelve a su forma original. Va a permanecer con una deformación constante, ¿no? Bien, si seguimos incrementando la fuerza o el esfuerzo, vamos a llegar a un punto crítico, el cual es conocido como esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo, eso es el máximo esfuerzo o la máxima fuerza que puede soportar el material. Ya no puede soportar más fuerza, porque si incrementamos un poco más la fuerza, empieza a generarse una debilidad en el material, un cuello de botella. Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, este cilindro era de esta forma, entonces se le ha ido aplicando una fuerza deformadora, se ha ido estirando, hasta que ha llegado a este esfuerzo máximo, este punto crítico, y se forma este efecto en este material, que puede ser un alambre, por ejemplo, ¿no? Se forma un cuello de botella. Ya no puede resistir más el material y se va fracturando de a poco en la sección más débil, en la sección estructural más débil del material. En algún punto es más débil, en algún punto, debido a su impureza o ligera delgadez, tal vez. Y en ese punto es donde se empieza a generar este fenómeno, un cuello de botella, cosa que no ocurre en los materiales frágiles, por ejemplo, ¿no? Esto ocurre en los materiales dúctiles. Entonces se forma un cuello de botella y en esas regiones donde se incrementa mayor, esa región se estira mucho más que el resto, ¿no? Por eso este descenso en la curva, hasta que finalmente no soporta más y se rompe, se fractura, ¿no? Y ese es el punto crítico al cual llegamos, punto de ruptura. Entonces toda esta región de acá es la zona de deformación plástica, ¿no? Entonces, una vez que retiremos esta fuerza deformadora, este cuello
que se ha formado no se va a recuperar y totalmente perfecto va a aparecer el cilindro, ¿no? Estas deformaciones que va consiguiendo el cilindro son de forma permanente. Bien, en la gráfica, ¿cómo es eso? Entonces, si de cualquiera de estos puntos, nosotros, por ejemplo, de acá, ¿no? De este punto de acá, a partir de acá, que ya estamos dentro de la zona de deformación plástica, queremos retirar el esfuerzo y lo vamos retirando de manera gradual, vamos reduciendo la fuerza deformadora o el esfuerzo, entonces también se produce un descenso o una reducción en la deformación, ¿no? Vamos reduciendo el esfuerzo y la deformación también se va reduciendo, Pero cuando el esfuerzo se reduce hasta cero, ¿no? Acá el esfuerzo ya es cero, resulta que la deformación no es cero, se quedó hasta acá, porque acá es cero, ¿no? El origen, ahí en ese punto el esfuerzo es cero y la deformación también es cero. Pero si hacemos ese retorno de la zona plástica, el retorno no llega hasta cero. Cuando el esfuerzo cae hasta cero, la deformación no llega hasta cero. Es decir, que el material tiene una deformación permanente, queda deformado, ¿no? Por supuesto, retrocede algo en la deformación, pero esa deformación no se hace cero, ¿no? Hay una deformación permanente en el sistema. Esa es una de las características de la zona de deformación plástica en un material dúctil, ¿no? Bien, por lo general, esta zona plástica es mucho más largo. Acá, por razones de espacio, no lo he hecho tan largo. No es mucho más largo que la zona elástica. Bien, ese es el comportamiento de deformación que sufren los materiales dúctiles, ¿no? Muchos de los alambres, cobre, acero, hierro, oro, son considerados materiales dúctiles. Bien, en cambio, un material frágil tiene una zona de deformación mucho más simple y más corta. Entonces, en un material frágil, primero estamos la zona proporcional, también se cumple la misma ecuación que hemos visto. Para aclarar esa partecita, esta región de la gráfica, que la tenemos acá, en esa parte solo se cumple la formulita que hemos visto, es decir, fuerza sobre área igual módulo de Young delta L sobre L, ya sea positivo o negativo, para tensión o para compresión. Solo se cumple en esa zona de deformación. En estas otras zonas de deformación ya no se cumple esa ecuación porque ya no es lineal. Son otras ecuaciones mucho más complejas todavía. ¿Ok? Solo en esta región pequeña de la zona elástica. Ahí se cumple la ecuación. Bien, para un material frágil también hay esa región donde tenemos la deformación proporcional, que es esta línea recta. Ahí también se cumple la ecuación en un material frágil. Y llega a un punto crítico, el cual es conocido como el límite proporcional, que es el mismo límite elástico. En un material dúctil hay esos dos puntos diferentes, el punto crítico, que es límite proporcional, y el límite elástico. En un material frágil, esos dos son uno solo, que sería el límite proporcional. Y luego de ahí ingresamos a la zona de deformación plástica, por así decirlo, que es mucho más pequeña en un material frágil, y directamente llegamos a un punto crítico que es el esfuerzo máximo o el punto de ruptura. En un material dúctil, estos dos son dos puntos diferentes, esfuerzo máximo y el otro es el punto de ruptura, porque todavía se va a formar ese cuello de botella que hemos visto, pero en un material frágil no se forma ese cuello de botella. Una vez que llega el esfuerzo máximo, ahí mismo se rompe. Ya en un material frágil, por ejemplo, si tuviéramos un cilindro de vidrio, por ejemplo, de cristal, entonces le vamos aplicando fuerzas deformadoras, el cristal también se va a estirar, si la fuerza es por tensión, ¿no? No significa que no se estira, se deforma también, se deforma muy poco, pero se deforma, se va estirando, entonces hay esta región de deformación en esta primera parte, en la línea recta. Ya, entonces vamos estirándole y una vez que llegamos al esfuerzo máximo, no se va a formar ese cuello de botella, como en el caso de los materiales frágiles, directamente se va a romper una vez que lleguemos al esfuerzo máximo. ¿Okay? Por eso no hay ese descenso en esta curva. Bien, esa es la gráfica en un material frágil. Es bastante, mucho más simple y mucho más corto su zona de deformación. En un material dúctil, esta zona de deformación es mucho más larga, mucho más grande, ¿no? Hay amplio rango de deformación. Bien, igual la ecuación que vamos a utilizar solo se cumple en esa región, ya sea por compresión o por tensión. Fuerza sobre área igual
módulo de ion delta L sobre L, solo se cumple en esta región pequeñita. No se cumplen las otras. Muy bien. Tenemos otros tipos de deformaciones también que vamos a estudiar, no solo son las longitudinales, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino en este caso abordaremos esta primera deformación, que es la deformación de corte. Consideremos este elemento sólido de naturaleza cúbica, rectangular, de naturaleza rectangular, en la cual le aplicamos la fuerza. Es una deformación de corte porque acá, que es el área A, este de acá, la cara superior de este elemento rectangular, es paralela a la fuerza. Es una deformación longitudinal anteriormente que hemos visto. Esta fuerza es perpendicular al área. En este caso es paralela. Esa es la principal diferencia con una deformación longitudinal, ¿no? En este caso, como es paralela, la deformación que se va a producir es de corte, que es diferente. Entonces, ese es el área, se le aplica una fuerza F, paralela al área de sección transversal, y por supuesto hay dos fuerzas, ¿no? Para garantizar que el sistema esté en equilibrio, no se esté moviendo, ¿no? Este elemento rectangular tiene una altura h, esta altura h por supuesto siempre es perpendicular a la fuerza, ¿no? Formando 90 grados. Esas son las características para una deformación de corte. Entonces, cuando se aplica esto, este material rectangular se deforma y sufre esta deformación, ¿no? Esta línea punteada negra es el material cuando no estaba deformado, ¿no? Y esta inclinación que tenemos acá es la deformación debido a esta acción de la fuerza, ¿no? Donde esto sería H. Entonces, ese desplazamiento que sufre la cara superior es delta de X, que va a ser la deformación de corte. A esto lo vamos a conocer también como deformación, para ser más específicos, deformación de corte, delta de X. Ya para diferenciarlo del delta de L, que también es deformación, pero delta de L es deformación longitudinal, más específicamente. Bien, entonces, los mismos criterios acá, jóvenes, se cumplen. Esta deformación delta de X va a ser más grande si la magnitud de la fuerza es más grande también, ¿no? Mientras más fuerza aplicamos acá, mayor deformación delta de X, mayor desplazamiento de la cara superior vamos a obtener. También va a ser proporcional a la H, esta deformación delta de X. Mientras más grande sea H, también el desplazamiento de la cara superior va a ser mayor también, ¿no? Esto también se puede verificar de forma experimental con H, por supuesto. Por ejemplo, en los edificios, que su altura es bastante grande, cuando hace un poco de viento, de los últimos pisos del edificio se puede notar esa oscilación, esa vibración de los pisos superiores de los edificios bajo la acción de viento o de terremoto incluso, ¿no? Pero en una casa de 1 o 2 pisos, casi ese movimiento de los pisos superiores casi no se nota. Eso es debido a su altura, ¿no? Entonces, bastante lógico que sea proporcional también a H. Bien, entonces, a delta X, la deformación de corte, como hemos dicho, es proporcional a la fuerza. Mientras más intensa sea la fuerza, mayor desplazamiento de la cara superior. Mientras más alto sea este bloque rectangular, mayor la deformación. Y, por supuesto, también inversamente proporcional al área. Lo mismo en este caso. Si nosotros decidimos incluir otro elemento rectangular acá, bien, algo así, ¿no? Y aplicar sobre ambos la misma fuerza, entonces menos deformación voy a conseguir porque juntos son más fuertes. Se hace más grueso y son más fuertes y no voy a conseguir la misma deformación. Voy a conseguir una deformación mucho más pequeña. Bien, el mismo principio que habíamos hablado en la deformación longitudinal, ¿no? Por eso inversamente proporcional al área transversal. Combinando estas proporcionalidades tenemos esto, delta de X proporcional a H, proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a A. H, que está multiplicando, pasa al otro lado de la proporcionalidad a dividir, aquí está, y hemos dado vuelta a toda la proporcionalidad. Introducimos una constante de igualdad, una constante de proporcionalidad para transformar esta proporcionalidad en igualdad, y esa constante es S. A esta S se lo conoce como el módulo de corte, que sus unidades en el sistema internacional son pascales. En este caso es una sola fórmula. Ahora, si la fuerza está dirigida en sentido opuesto, por ejemplo acá,
si la fuerza está aplicada en sentido opuesto, aquí está en la cara superior hacia la derecha, si la cambiamos, la cara superior hacia la izquierda y la cara inferior, por lo tanto, a la derecha, la deformación que vamos a conseguir es hacia la izquierda, delta de x, ¿no? Entonces, en este caso no hay esa incorporación del negativo, no hay necesidad de incluir ese negativo porque no hay ningún problema en la deformación delta de x. Va a ser siempre la misma dirección de la fuerza deformadora F, que es paralela al área transversal A. Entonces, es la única fórmula para deformación de corte, para cualquier tipo de deformación de corte. Donde S es la constante, que solo igual depende del tipo de material, ya lo hemos visto en la tabla anterior, había para cada material su respectivo módulo de corte, que se mide también en pascales. Por análisis dimensional en esta ecuación podemos ver claramente eso. Bien, para deformaciones de corte. Otro tipo de deformación que vamos a ir viendo también es la deformación volumétrica. Cuando tenemos, por ejemplo, un cúbito o un bloque de sección, un bloque rectangular al cual se le están aplicando 3 pares de fuerza. De adelante, de atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. 3 pares de fuerza, ¿no? Todo esto con el objetivo de que el objeto esté estático, sin moverse, ni girar, ni movimiento lineal. Entonces, bajo la acción de estas fuerzas, el objeto rectangular cambia de volumen, en este caso. Por eso, deformación volumétrica se hace más pequeño. La región que ocupa en el espacio es menor, su volumen es más pequeño. Entonces, por eso deformación volumétrica en este caso. En este caso ya sería más prudente hablar ya no de fuerza deformadora, sino de presión. En este caso estamos tomando un bloque cúbico en la cual todas sus áreas de sus caras son iguales. Entonces, estas fuerzas, si se están aplicando con la misma magnitud a todas sus caras, entonces el cociente, fuerza sobre área, en todos los casos, es el mismo. Y justamente esa definición también es el de la presión. ¿Okay? Entonces, el cambio de volumen que vamos a tener acá es delta de B. Delta de B es volumen final menos volumen inicial. Entonces, delta de B es la deformación volumétrica, en este caso. Bien, igual, en este caso ya lo más apropiado sería, en vez de ir estudiando fuerza sobre área, es mejor estudiarlo como presión. Y en este caso vamos a poner delta de P, delta de presión, ¿no? Cambio en la presión, porque este cambio en el volumen que se está generando, acá este objeto tiene un volumen inicial V y luego de la deformación tiene un volumen final. Entonces, el cambio de volumen es volumen final menos volumen inicial. Ese cambio en el volumen se produce debido al cambio en la presión, porque cuando el objeto estaba con su volumen inicial, seguramente ya estaba sometido a una presión, que por lo general es la presión atmosférica. Para que cambie de volumen, respecto a la presión atmosférica se ha tenido que incrementar la presión. Por eso, en este caso, lo más apropiado es hablar de cambio en la presión, delta de P. Bien, entonces, esa deformación volumétrica, no, acá estamos definiendo, en vez de fuerza sobre área, vamos a hablar de la presión, que en este caso es más apropiado hablar como cambio en la presión, porque recuerden que en un primer instante los objetos ya están sometidos a algo de presión, que por lo general es la presión atmosférica. Bien, entonces ese cambio de volumen va a ser proporcional al volumen, ¿no? Y eso va acorde a lo que antes les había mencionado. Si un elemento tiene un gran volumen, significa que está formado por muchos átomos y la compresión o expansión, la separación media se incrementa o se reduce de estos átomos o moléculas. Entonces, mientras más átomos o moléculas sean, esa reducción, sumados todas esas reducciones, va a dar como resultado un cambio en el volumen mucho mayor, ¿no? Proporcional al volumen. Y por supuesto, proporcional al cambio en la presión. Mientras más grande sea el cambio en la presión, más grande va a ser el cambio en el volumen. Pero en este caso es negativo. ¿Por qué es ese negativo? Porque las direcciones de cambio son opuestas en dirección. Cuando tenemos el elemento cúbico acá, incrementamos la presión, entonces, como en el ejemplo que les he dado, ¿no? Con la gráfica anterior. Entonces, el volumen se hace más pequeño. Incrementamos la presión y el volumen se hace más pequeño. En cambio, el volumen es negativo, ¿no? Porque recuerden, delta de B es volumen final menos volumen inicial. Y delta de P cambia la presión, es lo mismo, presión final menos presión inicial. Que se incremente la presión, esto significa que es positivo, porque la presión final
es mayor que la presión inicial. Entonces, esto termina siendo positivo, el cambio en la presión. Pero como se ha incrementado la presión, el volumen va a disminuir de este objeto. No tiene sentido que se expanda, ¿no? Que incremente su volumen. Entonces, el volumen final es más pequeño que el volumen inicial. Por lo tanto, esta resta termina siendo negativa. ¿Ok? Cuando la presión se incrementa, el volumen se disminuye. Y lo mismo pasa si ocurre lo opuesto, es decir, si reducimos la presión. Por ejemplo, respecto a la presión atmosférica, reducimos la presión a la cual está sometido el objeto, entonces el objeto se va a expandir. Hay menos presión, entonces se hace más grande. Entonces el volumen se va a incrementar. Entonces, en este caso, la reducción, debido a la reducción de la presión final se hace menor a la presión inicial, entonces la presión, el cambio de la presión es negativa, y como el volumen crece, el objeto se hace más grande, entonces el volumen es positivo, porque el volumen final es mayor que el volumen inicial, y esta resta termina siendo positiva, ¿no? Entonces, debido a esas direcciones opuestas que tienen el cambio en la presión con el cambio en el volumen, es que esto es negativo, porque cuando uno es negativo, el otro es positivo, y cuando el otro es negativo, el otro es positivo, ¿no? Podemos verlo acá, ¿no? Entonces, no son en la misma dirección, debido a eso que tenemos ese negativo. Bien, combinando estas proporcionalidades tenemos esto, el volumen que estamos multiplicando pasa a dividir al delta de B, por eso delta de B sobre B acá, y esta proporcionalidad lo transformamos en igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad, que es el módulo volumétrico. Bien, en este caso también es una sola fórmula, como hemos explicado. Si se expande o se comprime el objeto es debido al cambio en la presión, y en ambos casos siempre el cambio de volumen con el cambio de presión tienen direcciones opuestas. Muy bien. B es el módulo volumétrico, ¿no? Que sus unidades en el sistema internacional, pascales. ¿No? Porque ya sabemos que para la presión, unidades en el sistema internacional para la presión es pascales. Entonces, por análisis dimensional, acá podemos ver que el módulo volumétrico también debería tener unidades de pascales, ¿no? Para la presión, unidades en el sistema internacional, pascales, ¿no? Bien, hablaremos un poco ahora respecto a la deformación transversal, lo que antes les había mencionado. Cuando tenemos una deformación longitudinal por tensión, estos elementos se hacen más delgados. Si la deformación longitudinal es por compresión, este elemento se hace más grueso. Entonces, respecto a ese cambio en la deformación transversal hablaremos, ¿no? Entonces, tenemos el elemento cilíndrico, le sometemos esta fuerza deformadora por tensión, seguramente tiene una longitud inicial y un diámetro inicial. Debido a esta fuerza deformadora, el objeto cambia y se hace un poquito más largo, incrementa su longitud, pero también, eso ya lo habíamos estudiado, pero lo que vemos acá es también que hay una reducción en su diámetro, cambio en el diámetro. Entonces, a este delta de D lo vamos a llamar deformación transversal. Ya, deformación transversal. Bueno, acá lo estoy mencionando como diámetro porque esto es una circunferencia, pero puede que tengamos un rectángulo acá, no necesariamente puede ser una simetría circular. Bien, entonces, esta deformación longitudinal transversal, en este caso como es el diámetro, es diámetro final menos diámetro inicial, ¿no? Pero es deformación transversal, el término más exacto y correcto para delta de D, la deformación transversal. Bien, ¿cómo es que se relaciona esta deformación transversal con la fuerza deformadora o la deformación longitudinal? Entonces, se ha visto experimentalmente, esto es experimentalmente, que la deformación unitaria longitudinal dividido entre la deformación unitaria transversal siempre sale el mismo resultado. No importa la fuerza deformadora que se aplique. Todo esto siempre y cuando estemos dentro de la región de deformación elástica, ¿no? Entonces, no importa cuánto es la magnitud de la fuerza, ese cociente entre las deformaciones unitarias transversal y longitudinal siempre sale el mismo número, siempre salía el mismo número, ¿no? Obviamente trabajando con un solo material, ¿no? Es decir, y ese número es justamente el coeficiente de Poisson, que hemos anotado acá como sigma de P. Entonces, el coeficiente de Poisson relaciona las deformaciones longitudinales con las deformaciones transversales. Es decir, la deformación unitaria transversal dividido entre la deformación unitaria longitudinal siempre da el mismo valor.
Claro, para diferentes fuerzas, seguramente la deformación longitudinal es distinto, ¿no? Mientras más grande la fuerza, delta dL también va a ser más grande, ¿no? Y lo mismo delta dd, mientras más grande la fuerza, se va a hacer mucho más delgado. Pero resulta que la deformación unitaria, es decir, la deformación transversal delta dd dividido entre d, dividido entre delta dl sobre r, sobre la deformación unitaria longitudinal, ese cociente siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Porque si utilizamos más fuerza para deformar el objeto, la deformación longitudinal, por supuesto, va a crecer, pero también va a crecer la deformación transversal. Si bien se va a hacer más largo, también se va a hacer más delgado. De tal manera que este cociente siempre va a salir el mismo número. Entonces, y ese número es el coeficiente de Poisson, sigma de P, que solo depende del tipo de material con el cual se esté trabajando, ¿no? ¿Y el negativo por qué? El negativo porque tienen direcciones opuestas. Cuando delta dl se hace más largo, cuando crece positivamente, delta dd crece negativamente, ¿no? Y eso lo explicaremos acá. ¿No? Delta dl es longitud final menos longitud inicial y delta dd lo mismo, que ahí abajito lo he anotado. Diámetro final menos diámetro inicial. Entonces, cuando es por tensión, delta dl, su longitud final es mayor que su longitud inicial, se ha estirado, se ha hecho más largo. Entonces, esta termina siendo positivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el cambio del diámetro? Su diámetro final, fíjense acá, que es mucho más pequeño que el diámetro inicial, ¿no? Diámetro final más pequeño que el diámetro inicial. Por lo tanto, esta de acá termina siendo negativa, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir si es por compresión. Si tenemos por compresión, el cambio en la longitud delta L va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la longitud final va a ser menor a la longitud inicial, se va a hacer más chico por compresión. Entonces esta termina negativo. Pero como se va a hacer más chico la longitud, se va a hacer más grueso esto. Se va a hacer más grueso al comprimirlo. Entonces el diámetro final va a ser mayor al diámetro inicial y esta de acá, en delta de D, termina siendo positiva, ¿no? Entonces en compresión o en tensión, entonces siempre son de signos opuestos, delta dl con delta dd. Si bien uno se alarga, el otro se comprime, y si otro se comprime, el otro se alarga, ¿no? Entonces, debido a esas direcciones opuestas que tiene, entonces, en este caso, lo estamos relacionando todo eso con el negativo, por las direcciones opuestas que tienen la deformación longitudinal, delta dl, con la deformación transversal, delta dd. Y esto pasando a multiplicar al otro lado de la igualdad, tenemos esta ecuación, que también lo encuadramos en rojo, porque es una fórmula que vamos a utilizar para resolver problemas. Deformación unitaria transversal es igual al negativo del coeficiente de Poisson por la deformación unitaria longitudinal. Bien, entonces estamos viendo que todo cambia, ¿no? El sólido, que antes lo veíamos de esta forma, entonces una vez que le apliquemos las fuerzas deformadoras, todo cambia. Su longitud no es la misma, su diámetro cambia, su área de sección transversal seguramente va a cambiar. Bien, ¿qué pasa con el volumen? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Si su longitud cambia, su diámetro cambia, ¿qué tal el volumen? ¿Cambia, no cambia? Entonces, ese análisis lo hacemos acá. Cambio de volumen en una deformación longitudinal. Bien, como estamos hablando de un elemento cilíndrico, esta es la fórmula a utilizar. El volumen de un cilindro, ¿no? Volumen inicial, pi cuartos diámetro al cuadrado por su longitud. Por supuesto, diámetro inicial y longitud inicial. Y la misma fórmula cuando se genera la deformación, ¿no? Volumen final. Solo que acá con diámetro final y longitud final. Entonces, el cambio en el volumen es de esta forma, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Entonces, reemplazaremos en estas ecuaciones y calcularemos cuál es ese cambio en el volumen. Entonces, aquí en el diámetro final y en la longitud final, lo vamos a hacer un poco directo, vamos a despejar de estas definiciones que tenemos de la deformación longitudinal y de la deformación transversal. Entonces despejamos el diámetro final de acá, por eso acá el diámetro inicial pasó a sumar al cambio en el diámetro, lo mismo la longitud final, esto que está restando pasó al otro lado a sumar. Bien, eso lo vamos a reemplazar acá, en el volumen final, para que esté en función de los diámetros y longitudes iniciales, que son los datos con los cuales se trabaja. Entonces, acá está, todo esto es el volumen final, pi cuartos es el diámetro final, y esto es la longitud final, ¿no? L más delta de L, L más delta de D, por eso al cuadrado acá, y esto de acá es el volumen inicial, B nomás lo vamos a poner, no es necesario ponerse el subíndice, ¿no? Este B es diámetro inicial, longitud inicial.
Pi cuartos es un factor común, lo factorizamos, por eso el corchete acá. De este primer paréntesis vamos a factorizar el diámetro con el objetivo de obtener la deformación unitaria transversal, es decir, delta D sobre D. Y de acá vamos a factorizar la longitud para obtener delta L sobre L. Entonces, aplicando esa factorización, tendríamos D, por eso D cuadrado, porque está elevado a la potencia 2. Tenemos 1 porque hemos factorizado D, y como acá no hay D, y estamos factorizando D, por eso aparece un D en el denominador. Lo mismo en este caso, hemos factorizado la longitud, L, por eso 1 acá, y como acá no hay L, al factorizar L, por eso un L en el denominador. Entonces, D cuadrado L es un factor común, porque acá también tenemos D cuadrado L, lo volvemos a factorizar, y tenemos esto, y esto justamente es el volumen inicial, Entonces, aquí es donde utilizamos la formulita del coeficiente de Poisson. Acá tenemos la deformación unitaria transversal. Esto es igual al negativo del coeficiente de Poisson por la deformación unitaria longitudinal. Aquí está, ¿no? Negativo, lo hemos reemplazado. Desarrollamos el binomio y en vez de todo esto, el volumen inicial lo hemos anotado. Desarrollamos este cuadrado. Pero antes vamos a considerar esta aproximación, que es muy importante para poder llegar a la respuesta. ¿Ya? Las deformaciones que conseguimos siempre son más pequeñas a las longitudes, ¿no? En todos los casos siempre se produce eso, ¿no? En un alambre, la deformación que conseguimos cuando lo estiramos es bien pequeñita comparado con la longitud del alambre. Entonces, cuando dividimos un número pequeño entre un número grande, el resultado es un número pequeño. Si elevamos al cuadrado ese número pequeño, se hace aún mucho más pequeño, tan pequeño que lo podemos despreciar. Entonces, esta es la condición que vamos a tener, según este criterio que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, este cociente al cuadrado ya lo despreciamos, simplemente 0, ya por esta relación que tiene. Bien, entonces, al desarrollar este binomio en esta primera parte, cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, y acá lo tenemos, ¿no? Como es al cuadrado, este término de acá se hace 0, ¿no? 0 multiplicado por el coeficiente de Poisson, 0 nomás. ¿No? Bien, acá me olvidé, no está bien, 80. Y el volumen que lo teníamos acá multiplicando pasó a dividir a delta de B al otro lado de la igualdad. Bien, entonces hacemos lo mismo acá. 1 pasa a multiplicar este paréntesis a ambos sumandos, 1 por 1, 1, 1 por delta de L sobre L, y luego todo esto pasa igual a multiplicar a ambos lados del paréntesis. Entonces tenemos eso, 1 por 1, 1, 1 por delta de L sobre L, menos 2 coeficiente de Poisson delta de L sobre L por 1, entonces lo mismo, menos 2 por delta de L, acá fíjense, delta de L sobre L por delta de L sobre L, delta de L cuadrado, entonces también se desprecia. Y el menos 1 es que nos queda de acá. Entonces se desprecia, acá tenemos 1 positivo, menos 1 acá, y delta de L, estos son los dos términos que nos quedan, y delta de L factorizamos de ahí. Esto se hizo 0. ¿No? Como esto es 0, 0 por 2, 0, 0 por coeficiente de Poisson, 0. Entonces delta de L sobre L lo factorizamos, y tenemos 1 menos 2 por el coeficiente de Poisson. Entonces, ¿hay un cambio en el volumen en estos materiales cuando se deforman? Sí, hay un cambio en el volumen. A menos que la deformación longitudinal sea 0 o el coeficiente de Poisson sea 0.5, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente clase que el coeficiente de Poisson no puede ser 0.5, de hecho siempre es menor. Por lo tanto, siempre va a haber un cambio en el volumen del objeto. Ahora, si hay un cambio en su volumen, la densidad, que depende del volumen, porque la densidad es masa sobre el volumen, también va a haber un cambio en su densidad. Entonces, por eso se lo llama deformación. Muchas cosas cambian, no solo su longitud, sino muchas otras cantidades físicas que dependen de la longitud. Muy bien. Para tareita para la siguiente clase les voy a dejar en el Classroom, jóvenes, ya más o menos aplicando esta misma técnica que acá les he mostrado para calcular el cambio en el volumen. Van a calcular cuánto es la deformación unitaria del área de sección transversal A, delta de A sobre A. Eso es lo que van a calcular. Bien, ¿a qué área me refiero? Creo que es obvio, pero lo detallaré. A esta área de acá, ¿no? Este es el área A, entonces cambia cuando se le aplica una deformación. Acá es A', A final si quieren, entonces obviamente es diferente. Entonces, van a calcular, tareita para la siguiente clase, hasta la siguiente clase, ¿cuánto es esto? La deformación unitaria del área, delta de A sobre A.
Ya les voy a dejar en el Classroom, también lo voy a hacer un poco mejor en el enunciado para que se entienda. Ya, para esa tareita. Esa tareita la suben hasta las 15:45 del día lunes, ¿no? Si lo suben después aparece como retraso y no vale nada. Muy bien, entonces quedamos ahí, jóvenes, y continuamos la siguiente clase con más teoría. Nos falta un poco más. Muy bien, nos vemos hasta el lunes, jóvenes. No se olviden de subir su tareita al Classroom, que lo voy a habilitar más tardecita o a más tardar mañana por la mañana. Chao, chao, jóvenes. Hasta el lunes. Sí, Hasta luego, Inge. el video lo voy a pasar, pero un poquito más tarde, ¿ya, jóvenes? Mañana tal vez tengo que esperar a que termine de procesarlo.